Familia, fuerza de amor y fortaleza en la sociedad. Camino de valores para mover una humanidad hacia lo armónico del espíritu y la verdad. Gracias por mi familia, gracias por mis hermanos, gracias por darme tanto amor. Bueno, un cordial saludo. Nos alegra mucho compartir estos minutos con las personas que acostumbran ver este maravilloso programa que orienta la parroquia, Familia al Día. Hoy nos han dado el privilegio de estar acá y queremos aprovechar estos minutos para hablar de un tema muy importante en la semana en la que precisamente reflexionamos sobre la vida, la Semana por la Vida. Tenemos el privilegio de contar con dos invitados muy importantes, dos personas que vienen haciendo un trabajo en la diócesis directamente desde la curia con la pastoral familiar. Es un trabajo que hacen en varias partes y ya más adelante nos van a contar en qué consiste este trabajo. Hoy han querido visitarnos a nuestro municipio para charlar ampliamente de esa labor tan importante. Son la señora Beatriz Elena Saldarriaga, ella pertenece a la pastoral familiar, es socióloga. Doña Beatriz Elena, bienvenida, qué rico que visite nuestro municipio de La Unión. Muchas gracias por la acogida y la oportunidad de compartir con ustedes las experiencias que hemos conseguido en la labor con la familia desde la Delegación Diocesana de Pastoral Familiar y en el caso concreto en este municipio específicamente el trabajo que hemos venido realizando en pro de la familia. Bueno, y en este diálogo también nos acompaña el psicólogo Gilberto Gaviria, quien trabaja con los centros de pastoral familiar. Para el amigo Gilberto, un cordial saludo, gracias por visitar nuestro municipio, bienvenido. Bueno, muchas gracias por esta invitación. Yo creo que es un espacio muy importante para poder hablar sobre ese tema que es tan importante en este momento y que como sociedad debemos reflexionar, tener un momento, digamos, como de poder ponernos a pensar respecto a lo que implica, digamos, como la familia y la importancia de esta. Gracias por la invitación. Bueno, Gilberto, cuéntenos un poquitico qué es esto de centros de pastoral familiar, qué es lo que hacen, en qué consiste estos centros de pastoral familiar y dónde funcionan, en qué municipios de la diócesis funcionan. Bueno, los centros de pastoral familiar son unos espacios que lo que pretenden es hacer un acompañamiento a las familias durante todo el ciclo vital. ¿Qué quiere decir esto? Que se hace un acompañamiento a las familias desde los momentos iniciales, digamos, de conocimiento como pareja hasta los momentos avanzados de la vida. Y se brindan herramientas para que cada una de las familias pueda ir sorteando todas las dificultades que se van presentando. Estos centros de pastoral familiar se inscriben en una línea que desde la pastoral familiar se maneja, que es el fortalecimiento familiar. Entonces se ha visto la necesidad de que la pastoral familiar haga presencia en cada uno de los municipios acompañando estas dinámicas familiares, y en ese momento pues bueno, nos encontramos en municipios como Guarne, San Rafael, San Luis, Sonsón, El Santuario, El Carmen de Viboral, Río Negro, no sé cuál La Ceja, y se está, digamos, como en el desarrollo, en la construcción, junto con las comunidades de 3 centros más en el municipio de Marinilla, en el municipio de La Unión y en el municipio de Cocorná. Muy bien, doña Beatriz, háblenos un poco de ese centro de atención familiar en La Unión. ¿Cómo va ese proyecto? ¿En qué se ha avanzado? ¿Y cuáles serían los beneficios para la comunidad unitense si contáramos con ese centro de atención familiar acá en el municipio? Bueno, iniciar diciendo que nosotros estamos acá en respuesta a la solicitud que hacen los sacerdotes y que hace la comunidad pues religiosa femenina. Entonces, como respuesta a la necesidad que tiene la comunidad de La Unión de tener un centro de orientación de atención para la familia, porque se han visto muchísimas problemáticas que están relacionadas con la dinámica de la familia, con la funcionalidad de la pareja, con la integración de sus miembros, de sus integrantes y demás. Estamos acá respondiendo
a esa necesidad desde la iglesia de acompañar estas situaciones problemáticas que se ven y de alguna manera prevenir las situaciones que también pudieran enfrentarse a futuro cada una de las familias. Entonces, nuestra misión acá es todo el proceso de montaje, de instalación, de creación del centro, pero también su puesta en marcha. Esto que nos implica la organización de la comunidad, porque el Centro de Atención Familiar es una propuesta de iglesia, pero se trabaja con una base comunitaria, porque el énfasis está en el acompañamiento espiritual, la atención a la familia desde el acompañamiento pastoral y la atención profesional. Entonces, con estas tres vertientes, el Centro de Atención a la Familia pretende mejorar y acompañar, evangelizar y formar a las familias y a las personas que lo requieran. Bueno, ahora sí hablemos un poco del motivo pues de la visita de ustedes, y es la Semana por la Vida. ¿Por qué se instituye esta Semana por la Vida? ¿Cuál es el objetivo a lograr en esta Semana por la Vida que se celebra en toda nuestra diócesis? Sí, la Semana por la Vida es una propuesta de carácter universal. Está enmarcada en los tiempos litúrgicos. Empieza con la Asunción de la Virgen, en donde se le anuncia que está en embarazo su concepción. Entonces, en defensa de la vida, cada una de las diócesis, y para este caso particular son Río Negro, promueve esta Semana de Oración por la Vida con la intención también de fortalecer una de las líneas que tiene la Delegación de Pastoral Familiar, y esta línea es la defensa de la vida, los derechos y los deberes. Bueno, Gilberto, yo quería que usted nos contara como psicólogo, pareciera ser que hoy en la sociedad hay como miedo a dar vida. Uno conversa con la gente y como miedo a tener hijos. Entonces algunos dicen un solo hijo no más, otros dicen yo me caso pero yo no quiero tener hijos, y otras personas aunque no se casen dicen yo no quiero tener hijos. ¿Por qué ese miedo a tener hijos hoy en día? Bueno, yo creo que ahí también doña Beatriz ahorita me puede complementar un poco. Hay un asunto que tiene que ver precisamente como con las dinámicas sociales y culturales, cómo al producirse cambios digamos, en los roles, en las relaciones que se establecen, creo que eso ha afectado mucho, digamos, la apertura a la posibilidad de tener y engendrar vida. Por otra parte, uno no puede, digamos, desconocer todo lo que tiene que ver con, desde hace muchos años han habido unos movimientos muy fuertes que básicamente se han pronunciado en contra de la vida, pensando que la vida pues es digamos, es como un objetivo que cada uno se puede trazar, que nadie tiene derecho para sugerir que se puede engendrar vida, y que es una decisión completamente autónoma incluso de la mujer. Ni siquiera se comparte esta decisión o esta reflexión con la pareja o a nivel de familia, sino que se ha dejado, digamos, como a la mujer como alguien que es la que tiene que decidir. Y creo que de todas formas hay asuntos también ya relacionados con las mismas dinámicas a nivel personal que hacen que uno esté supremamente, digamos, prevenido con esa posibilidad de tener y de engendrar vida. Cuestiones relacionadas con asuntos a nivel, digamos, propiamente podría decir uno, por ejemplo, el asunto de la muchas veces de no tener un proyecto, por ejemplo, de vida claro. Entonces, si la vida llega, pues yo la veo como más bien como un estorbo, como un fracaso, como un problema. Claro, como un problema. Entonces, hay ciertas cuestiones también a nivel personal, de lo íntimo, de lo privado, que hacen que esas decisiones se tomen, hay veces pues como con razones muy sólidas, pero otras veces guiados más por un prejuicio, por la precaución de pronto de lo que puede acarrear la vida, que desde la postura de la iglesia pues siempre va a ser un don, una alegría, un regalo de Dios como para las personas. Entonces yo creo que en ese orden de idea hay como tres elementos, o sea, unas dinámicas sociales,
socioculturales, unos asuntos también que se dan a nivel, digamos, como de ciertas posturas que son transmitidas y que ahora tienen un auge muy fuerte, y finalmente asuntos a nivel individual, de la proyección humana, del proyecto de vida que tienen o básicamente juzgan como algo improbable el asunto de la vida. ¿Qué nos dice doña Beatriz Elena al respecto de ese tema que hemos planteado, como si sobre todo las nuevas generaciones tuvieran miedo a generar vida? Sí, y pues no sucede solamente acá en la Unión, ¿cierto? Es como una manifestación, digamos, generalizada. En ese sentido, encontramos, por ejemplo, cuando estamos en la preparación inmediata al sacramento del matrimonio, la catequesis prematrimonial, encontramos ese planteamiento. Cuando preguntamos, ¿ustedes con qué decisión llegan frente al tema de la paternidad y la maternidad responsable? Muchas parejas manifiestan no querer tener hijos. La pregunta siguiente es entonces, ¿por qué no quieren tener hijos? Las respuestas que salen son del orden que la menciona Gilberto, socioculturales básicamente, ¿cierto? En ese sentido, entonces, lo que nosotros desde la Iglesia promovemos es la defensa de la vida. Y entonces, ¿cuál es la alternativa y cuál es como la propuesta clara que tiene la Iglesia frente a esta? Y es, bueno, la familia le aporta a la sociedad 3 elementos básicos. 1, la procreación. 2, el amor, ¿sí? Y el tercer servicio tiene que ver con la educación de los hijos. Entonces, si las parejas deciden, bajo el sacramento del matrimonio, concebir, procrear, entonces es como inherente a esa decisión la responsabilidad de ser padre y de ser madre, y considerar y acoger ese regalo que Dios nos hace a las mujeres y a los hombres, de que en esa unión, en esa relación, entonces se dé lugar a tener un hijo, pero a tener un hijo de una manera responsable, ¿cierto? Entonces, no despreciar esa gracia tan hermosa que el Señor nos da en esa posibilidad de tener los hijos y ofrecerle a la sociedad, aportarle a la sociedad este gran servicio, porque si las parejas continúan con la decisión de no tener hijos, entonces estamos apoyando también como ese tema de la extinción de la especie humana. Bueno, y ubicándonos realmente en lo que sucede en la sociedad, tendríamos que hablar también del caso de aquellas personas jóvenes, mujeres que de pronto quedan en embarazo, que no estaban preparadas, que no tienen un proyecto de familia, sino que tuvieron pues relaciones sexuales con una pareja, hay un embarazo, y entonces está el dilema si darle vida a esa vida que hay ahí o no, o quitarle la vida. Y las cifras y las estadísticas hablan pues de muchos casos de aborto. ¿Qué decirle a esas personas jóvenes que de pronto en algún momento se pueden ver sorprendidos, digámoslo así, por una vida que de pronto no estaba dentro de los planes? Siempre la iniciativa de ser acoja la vida. Ya que usted está embarazada, asuma esa responsabilidad, siga adelante con su embarazo y dé a luz. Lleve a feliz término ese proceso de gestación. Frente a eso también hay diferentes alternativas. Para eso la Iglesia y muchas instituciones acompañan y defienden la vida. Eso significa un acompañamiento permanente, puntual, en todos los aspectos y las dimensiones del ser humano, porque como bien usted lo menciona, es una situación que impacta, porque esa mujer no espera ese embarazo, ¿cierto? En ese sentido, entonces, hay otros espacios que se ofrecen para acompañar a que esta mujer, en defensa de la vida, lleve a feliz término su embarazo y lleve su gestación. Ahora, hay que tener en cuenta otra postura. La Iglesia también es abierta a eso, ¿sí? Y lo hablo también desde mi sentir, desde mi condición de mujer. Soy madre, ¿sí? Y soy abuela. Entonces también acojo las propuestas que la Iglesia hace en ese sentido. Y la segunda propuesta, no en términos pues de orden, sino que también hace la Iglesia, es el tema de la adopción, ¿sí? Si definitivamente esa persona, esa madre o esa pareja no quieren
tener su hijo, criarlo, educarlo, formarlo como tal, entonces se les propone entréguelo en adopción. Bueno, aquí voy a aprovechar al psicólogo cuando usted menciona el término de la adopción, porque también se escucha de personas que de pronto no pueden tener hijos, pero dicen, yo no adopto, qué pereza, qué susto, eso es un problema. El adoptar, el recibir en adopción un niño, una niña, para generar vida, ¿realmente qué problemas puede tener? ¿Cómo podemos tranquilizar a la gente en ese sentido, como para que se quite ese mito de que recibir un niño o una niña en adopción es muy delicado? Bueno, hay como varios elementos. Lo primero es que esos procesos de adopción son muy bien, digamos, organizados, desde lo que yo me he podido enterar, por parte de las instituciones competentes y que son las encargadas de dar en adopción a los niños. Entonces es un proceso supremamente largo, en primer lugar, que tiene varias etapas, que tiene momentos donde incluso se conoce a la pareja, se aplican algunas pruebas psicológicas, se les hace acompañamiento psicológico, para mirar si, por ejemplo, el perfil del padre y la madre es en algún sentido compatible, digamos, como con esas características que se han observado en los niños. Entonces eso es lo primero, es decir, el proceso que se sigue es un proceso muy riguroso, de mucho tiempo, es un proceso que incluso hay padres que básicamente desde la perspectiva y desde el seguimiento que hacen las autoridades competentes, por ejemplo, no cumplen con algunos de esos criterios. Y en ese caso, buscando promover la adopción, lo que hacen es que incluso desde el acompañamiento psicológico se envían para que nosotros hagamos intervención psicoterapéutica con esos padres. Entonces eso en primer lugar. En segundo lugar es que yo creo que es importante reconocer que instancias, por ejemplo, como el Centro de Pastoral Familiar, instancias como la Pastoral Familiar Diocesana, siempre están al servicio y buscando un acompañamiento integral de la familia. Si hay dos papás que, por ejemplo, están temerosos, con angustia por esa situación de adopción, ahí se brindan herramientas desde lo pedagógico, desde lo profesional y desde lo espiritual para que ellos puedan hacer un acompañamiento y puedan ir acogiendo poco a poco a ese nuevo integrante de la familia. Es claro que cuando uno adopta, pues habrán características y particularidades de ese niño, porque viene con toda una carga, con toda una educación, sobre todo cuando son niños un poco más grandes. Pero creo que también hay los recursos a nivel humano y profesional que permiten que estas familias puedan acoger de la mejor manera y abrirse a esa posibilidad, siempre desarrollando las habilidades, las competencias y los recursos para poder acoger a esa nueva persona. Bueno, doña Beatriz Elena, estamos en la lucha por valorar la vida y estamos en la Semana por la Vida. Independiente de las personas que van a ser papás o ya sean papás, los televidentes que ya sean mamás, las mujeres o vayan a ser mamás, ¿de qué manera todos y todas en la sociedad podemos valorar la vida? O sea, ¿cuál es la tarea que tenemos todos y todas para valorar la vida en la cotidianidad? Bien interesante la pregunta porque creo que moviliza, despierta la creatividad, sobre todo en las personas jóvenes, las parejas jóvenes que quieren o que se ven, abocadas a tomar decisiones frente a tener o no tener hijos. En ese sentido, entonces, mi respuesta es: yo defiendo la vida por encima de cualquier condición y situación externa, social, cultural, psicológica y demás. Esa es como mi postura. Y frente a eso, quiero recalcar que es que ser madre nos permite darle a ese niño o a esa niña el primer derecho que tiene todo ser humano, y es a tener un papá y a tener una mamá. Teniendo un papá y teniendo una mamá, se le pueden permitir esas relaciones fraternas, personales, básicas, primarias, que son las que se tejen en el seno del hogar. En las familias donde realmente se dan esas condiciones, se propicia ese crecimiento de todo ser humano. En ese sentido, entonces, retomo la propuesta que tiene la Iglesia,
que también comparto, y es que hay que considerar la vida y la familia como el santuario de vida. ¿Qué significa esto? Que en la familia, en el hogar, es donde se permite el nacimiento, la gestación, la procreación de la vida, pero también se cuida, se custodia la vida desde el inicio hasta el final. Entonces estamos hablando de dos componentes importantes: el valor de la vida, pero también el valor de la dignificación del ser humano. Bueno, en ese trabajo, Gilberto, que ustedes hacen en los centros de pastoral familiar, nos mencionaba ahorita algunos municipios, ¿cuáles son los principales problemas que atentan contra el valor de la vida? O sea, ¿qué es lo que ustedes más encuentran? ¿Qué es lo más cotidiano, los problemas como más comunes que les corresponde atender? Bueno, yo creo que hay como varios elementos. Creo que el que es directamente, la problemática que más se encuentra tiene que ver con todas estas situaciones donde la mamá, por ejemplo, está pensando en abortar. Esa es, digamos, como la primera problemática que uno identifica. Que muchas veces puede ser porque a lo mejor no lo pensaban, no había un proyecto de vida claro, no hay el acompañamiento a nivel familiar, pero esa es una problemática que se ha presentado mucho. Luego hay, digamos, como otras problemáticas que son importantes y que golpean, yo creo que por igual, a varios de los municipios del oriente antioqueño. Uno tiene que ver, por ejemplo, directamente con los intentos de suicidio o los suicidios que se concretan. Ahí digamos que hay un atentado directo contra la vida. Últimamente en algunos de los municipios donde hay centros de pastoral familiar, por ejemplo, se ha visto que hay una consulta cada vez más frecuente por ideas de suicidio, por intentos de suicidio relacionadas con diversas problemáticas y que básicamente están, digamos, como generando alerta, no solamente desde la iglesia, sino nosotros como sociedad también, de qué manera estamos acompañando y estamos promoviendo, digamos, esos valores de la vida ante todo. Luego hay asuntos que están relacionados, por ejemplo, yo creo que hay formas que uno podría decir indirectas de atentar también contra la vida. Asuntos relacionados, por ejemplo, con consumo de sustancias muy alto. En parejas jóvenes se está presentando una problemática muy clara relacionada con esto. Entonces, donde el esposo, por ejemplo, es consumidor, o la esposa, y esto hace que de una u otra manera se vaya alterando esa dinámica familiar y se afecte, digamos, la integridad física de cada uno de sus miembros. Yo podría señalar eso. Yo no sé si de pronto doña Beatriz identifica a otros en ese trabajo también desde la parte sociológica. Bueno, yo doña Beatriz, no sé si quiere agregar algo, pero yo sí tengo una pregunta muy concreta, y es la parte económica. Es decir, porque hay un argumento para no generar vida, y es que una pareja, por decir algo, que ya tenga 3, 4, 5 hijos, les dé mucho miedo un hijo más por la situación económica de la familia, por la situación económica del país, porque hay crisis en algunos momentos. Entonces la gente dice, no, es que yo me quedo con un solo hijo, porque es que un hijo cuesta mucho, y se le niega la oportunidad de vivir seguramente a otra criatura. ¿Cómo manejar ese tema económico que es real, pero que de todas maneras genera mucho debate, ¿no? Porque también podríamos hablar de nuestros abuelos, de nuestros ancestros que tuvieron muchos hijos y a la larga pues ahí los criaron, y vemos familias numerosas y buenos, de alguna manera salieron adelante. Sí, o sea, antes de dar respuesta quisiera complementar en la respuesta de Gilberto, y es que hay otro factor que incide y que es muy visible, muy notorio, de atentados contra la vida, y es en la población del adulto mayor. Entonces, cuando en nuestros hogares, cuando en las familias se ve el maltrato, el abandono, ahí también estamos viendo que se está atentando contra la vida de esa persona, ¿cierto? Entonces, como resaltar también, y esto connota, esto de alguna manera también nos ubica en el propósito que tiene el desarrollo de la Semana por la Vida en la diócesis de Sonsón Río Negro, y es la propuesta intergeneracional. Es decir, el trabajo y la defensa de la vida con los niños, pero también el trabajo y la defensa de la vida con los adultos mayores.
Y ese es el eslogan, ese es el lema también de esta campaña en defensa de la vida para este año. Ahora, frente a la pregunta que usted me hace, es determinante el factor económico. Hemos visto cómo y de qué manera la situación de pobreza extrema, las condiciones precarias vulneran la convivencia familiar. Esa vulneración también conlleva la vulneración de los derechos humanos. Entonces ponen en una encrucijada a ese papá y a esa mamá, ¿cierto? ¿Qué hacer si con un sueldo mínimo no podemos sostener más de 2 o 3 hijos? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa en ese sentido? En ese sentido, la Iglesia y muchas personas también lo conocen, se propone el método del reconocimiento de la fertilidad humana. ¿De qué estamos hablando? De que estamos hablando de la planificación natural. Es decir, la Iglesia, dentro de sus preceptos de defensa de la vida, también es abierta y le propone a las parejas cómo espaciar de manera responsable, ¿cierto?, el tener los hijos. Eso pasa también por decisiones de índole económica, ¿cierto? La capacidad o la incapacidad de tener más de 2 o 3 hijos dependiendo de la situación económica específica de cada familia. Entonces, sí hay alternativas. Muy bien. Todos hablamos de valorar la vida, defender la vida, pero ¿cómo lo podemos hacer? O sea, independiente, yo quisiera, antes de ir concluyendo el programa, de que ustedes nos dejaran un mensaje, Gilberto y doña Beatriz, de qué podemos hacer todos, porque mire, doña Beatriz mencionaba ahorita el tema de los adultos mayores, que se nos había de pronto escapado, pero realmente cómo podemos nosotros valorar la vida con acciones concretas desde el hogar, para que no se nos quede esta semana simplemente una semana de reflexiones, de mensajes, sino que nos quede como un compromiso a todas las personas. A ver, el tema de la valoración hemos visto cómo se enmarca pues en todos estos contextos, ¿cierto? Pero desde las acciones, digamos, concretas y cotidianas que todo individuo de la sociedad pudiera adelantar, a mí me parece que tendrían que ir más desde el enfoque de lo preventivo. ¿Qué significa? Significa, y por eso el Centro de Atención Familiar, que si Dios nos lo permite va a estar funcionando muy pronto acá en el municipio de La Unión, tiene esa línea. La línea de la prevención, la línea de la promoción, para que a través de programas educativos, programas formativos, campañas de divulgación, podamos nosotros no solamente trabajarlo hacia afuera, sino también hacia adentro, en nuestra propia familia, porque a veces nosotros somos muy dados a trabajar afuera, pero descuidamos la situación interna que tenemos en nuestra propia familia. Ahí tenemos nosotros también una perspectiva de ciclo vital. Cada uno de nosotros interactuamos con niños, con jóvenes, con adultos y con adultos mayores. Con nuestra propia familia nosotros podemos prevenir, ¿cierto? Y hacer una defensa fehaciente, valga la redundancia, de lo que es el valor de la vida. Entonces, a través del diálogo, a través de la escucha, a través de la acogida, a través de las pautas que podamos orientar, a través de las remisiones que podamos hacer a otras instituciones, a otras personas, a través de los sacerdotes con su acompañamiento espiritual, su asesoría pastoral, a través de los profesionales que saben y conocen del tema, cómo y de qué manera nosotros podemos orientar y podemos mostrar un camino en donde la vida realmente tenga el valor que nosotros le damos, para que las otras personas también lo sigan asumiendo y lo sigan trabajando en ese sentido. Bueno, ya para irnos despidiendo, el compañero Gilberto Gaviria, como psicólogo del Centro de Pastoral Familiar, ¿qué mensaje le quiere dejar usted a las personas que nos están viendo a esta hora? A esos niños, jóvenes, adultos mayores que seguramente nos están observando. Bueno, yo creo que en el marco de lo que hemos señalado hasta este momento sería importante resaltar, digamos, la presencia y que ya se está haciendo una realidad, se ha hecho una realidad con el trabajo que venimos realizando de este Centro de Pastoral Familiar. Yo quiero hacerles una invitación para que cada uno de ustedes, en cada momento que consideren que es pertinente,
favorable o desfavorable, se puedan acercar, digamos, a estos centros de pastoral familiar con la intención de buscar ahí un acompañamiento y una ayuda desde la parte espiritual, pero también desde la parte profesional. Entonces creo que esa es una invitación clara para que asistan a estos centros de pastoral familiar que van a velar y se van a preocupar por acompañar a las familias. Y creo que esta semana que tiene como lema educar para acoger el don de la vida, es una invitación a que podamos orar, reflexionar y hacer acciones concretas como las que señalaba doña Beatriz para que podamos promover la vida en cualquier momento y en cualquier estado en el cual se encuentre. Muchísimas gracias a Gilberto Gaviria por estar con nosotros, por haber venido, y a doña Beatriz Elena Saldarriaga, antes de que se nos vaya, una experiencia en este tiempo que usted lleva en la pastoral, algo que le haya impactado y que a la vez la motive a hacer este trabajo, porque este es un trabajo donde seguramente ustedes encuentran muchas cosas tristes, muchas dificultades, pero también algunos elementos que motivan. Cuéntenos alguno de esas experiencias que la cargan de energía para seguir haciendo este trabajo tan especial. Y con toda la pertinencia también ahora que estamos celebrando la Semana por la Vida, y es un proyecto que tiene la Universidad Católica, que tiene la Delegación de Pastoral Familiar, denominado el Proyecto Isabel, que es la defensa de la vida. Es un centro de acogida a la mujer gestante menor que está en riesgo de aborto. Entonces la propuesta que estamos adelantando y el proyecto que estamos instalando y que ya ha tenido sus experiencias de acogida a 3-4 mujeres que han acudido a nosotros recibiendo una orientación porque están presionadas, han sido mujeres jóvenes presionadas por su pareja o por su mamá o por su papá de la necesidad entonces de abortar. Nosotros les hacemos el acompañamiento y desde ese acompañamiento estamos mostrando un camino, es una luz, ¿cierto?, que ilumina el nacimiento de ese bebé. Entonces esa es una experiencia muy bonita que quisiera que ustedes todos la conocieran y encontraran desde ahí también una alternativa y una solución a una problemática que es vigente. Bueno, antes de que tengamos el centro de atención familiar en nuestro municipio, ¿a dónde pueden llamar? Es decir, en este momento alguien nos está viendo, quiere una consulta de pronto un poquitico más amplia, quieren conversar, si no es ahora más adelante, entonces anoten de pronto este teléfono, correo electrónico, es decir, ¿cómo contactarlos? Sí, y básicamente es como reiterar la génesis de la creación del centro en el municipio de La Unión. Es una iniciativa que sale de la parroquia por las necesidades que se ven en las problemáticas de la familia del municipio de La Unión. En ese sentido, entonces, la parroquia es quien lidera este proceso de creación del centro y la puesta en marcha del mismo. Entonces, la parroquia es el centro que ustedes pueden tener a su disposición, sin que el centro como tal desde ahora esté funcionando. Pero sí les quiero mencionar 2-3 acciones concretas que aquí se adelantan a favor de la familia. Y entonces esas propuestas que se hacen desde la pastoral familiar que tiene esta parroquia son una alternativa ya de acogida y de atención a la familia. Los invitamos a que se involucren, a que aprovechen este espacio que la parroquia les ofrece para que desde ahí ustedes puedan encontrar respuestas pastorales y profesionales a esas situaciones que ustedes encuentran. El teléfono de la parroquia pues 556-0530, ese sería el teléfono también acá en el despacho parroquial. No sé si ustedes en Río Negro tengan algún teléfono también. Sí, el de la curia diocesana, que es el 531-5252, extensión 109, la delegación de pastoral familiar. Entonces, y aquí también quisiera complementar el apoyo que hemos recibido de Sor Adriana. Con Sor Adriana y con el padre Edward, más los otros sacerdotes de acá de la parroquia, ustedes pueden encontrar una acogida, pueden encontrar una escucha. Muy bien, muchas gracias a la señora Beatriz Elena Saldarriaga, socióloga, por acompañarnos. Ha sido una maravilla compartir con ustedes este espacio en el marco de la Semana
por la vida. Esperamos que sigan disfrutando de esta cita que tienen con la parroquia a través de la televisión en este programa Familia al Día. Muchas gracias a Carlos Mario Ruiz en la cámara y les deseamos muchos éxitos hasta una próxima oportunidad y gracias por la atención que nos prestaron. Iglesia, te quiero proclamar. Gracias por mi familia, gracias por mis hermanos, gracias por darme tanto amor. Familia, fuerza de amor y fortaleza en la sociedad. Camino de valores para mover una humanidad hacia lo armónico del espíritu y la verdad. Gracias por mi familia, gracias por mis hermanos, gracias por darme tanto amor.